pues damos inicio y celebramos este encuentro que no quiere ser un espectáculo, como lo decía, sino que todos los que estamos aquí seamos canto, un canto al Rey de la Paz y luz. No os hemos explicado la tradición. Siempre que vamos cantando los villancicos durante los días de Navidad, los anfitriones regalan cositas. Normalmente son dulces, frutos. Pues aquí tenemos dos anfitriones que, aunque no sean de la UPA, que ya tenemos las sorpresas más para el final por parte de la unidad pastoral, pues aquí tenemos dos anfitriones que regalarán a cada cantante pues un pequeñito detalle. Pues pasamos al siguiente grupo, los jóvenes de la comunidad egipcia. Pues les invitamos a cantar y lo harán con unas antífonas, unas respuestas al Evangelio de Navidad. Y decimos: salve a ti, oh llena de gracia, el Señor es contigo, por eso siempre te glorificamos como la Madre de Dios. Pide al Señor por nosotros para que perdone nuestros pecados. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Invitamos ahora a un joven de la parroquia anfitriona, que es el Aristide. Es un joven que está buscando su camino. Está preparándose, no sabe aún si será sacerdote, si será laico, no sabemos. Et l'on veut trois mages, offre beau hommage, la mire, l'or et l'encens, ah quel beau présent. Car Jésus à les yeux est vraiment le roi des cieux. Les chœurs angéliques ont chanté Noël, les langues ont canté de nos actions de ciel. Noël, 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 chantons tous Noël, 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 chantons tous Noël. Ahora invitamos a la comunidad venezolana a cantar la misa del aguinaldo. Feliz Nochebuena, feliz Nochebuena, nos da el niño Dios. En la Nochebuena de grata memoria fue que vino el mundo, el Rey de la Gloria. Fue la Nochebuena de grata memoria porque vino al mundo el Rey de la Gloria. Cantemos, cantemos, gloria al Salvador. Feliz Nochebuena, feliz Nochebuena, feliz Nochebuena, nos da el niño Dios.
seguiremos con el mismo país. Hay una joven de la parroquia, de aquí mismo, del grupo latino de reciente fundación. Pues invitamos a que nos cante un villancico que es el Niño Dios. Niño Dios, que naciste en Belén, hoy te quiero ofrecer mi corazón. Niño Dios, tu pesebre quiero ser, y aunque digno yo no soy, te quiero recibir. Y si no encuentras un lugar, aquí puedes nacer, te quiero adorar. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche. Ven, Niño Dios, ven Salvador, con tu alegría, tu paz y tu ven, Niño Dios, ven Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Niño Dios. Invitamos ahora al grupo ucraniano que se encuentra en la parroquia de la Sang desde hace años, pero últimamente los tenemos bastante presentes por el tema del conflicto de su país. Y hay una cosa que han querido especialmente mencionar, que es darle las gracias a la parroquia de aquí, a la unidad pastoral, por el gran favor que han hecho de dejarles un local en el cual se junta la ayuda para ayudar tanto a los refugiados de aquí como para enviar la ayuda a su país, a Ucrania. Del este de Europa nos vamos a Latinoamérica con Milagros de Perú, que nos quiere involucrar para que cantemos. Llega Cholo Cholito, que es la Navidad. Llega rueda por la montaña, blanca luz del sol. Llega Cholo Cholito, que es la Navidad. Vuela, vuela, blanca paloma, sigue más allá. Lleva lejos la buena nueva de la Navidad. Lleva lejos la buena nueva en Navidad. Que la noche ha llegado en que Jesús nacerá. Volvemos a Europa con una comunidad que no es católica, es ortodoxa, que hace muchos años que existe aquí en Lleida. Lord.
otro grupo ahora que se encuentra también en la parroquia ortodoxa, que no es rumano, sino georgiano, que vendrán unas mujeres a cantar. Son 3 mujeres y cantarán a 3 voces. Me han dicho que cantan como los ángeles. Yo creo que es verdad. Aparte de esto, quería avisar una cosa. El día 27 de diciembre, en la Academia Mariana, habrá un concierto benéfico para la comunidad ucraniana, que vendrá una cantante que se llama Irina Fedishin. Damos paso a los jóvenes de la unidad pastoral, Pilar, María Magdalena, que nos... En la parte de atrás hay una familia del grupo latinoamericano de la parroquia que nos invita a unos dulces con chocolate. Entonces, esta es la segunda edición, pero iremos a más, ¿no? ¿Paramos aquí? Yo creo que tenemos ganas de repetir. Alegra mucho la vista mirar desde aquí, mirar la variedad que hay en la Iglesia, que de hecho es la realidad de la Iglesia, es universal. Quedamos con el deseo del alma, ¿no?, de que estos días de preparación para la Navidad podamos abrir las almas al niño Jesús, que venga y habite en nosotros y que nos traiga paz, sobre todo en nuestro corazón, pero también en los corazones de los que mandan, para que realmente la paz sea posible, que destroce las armas y que traiga esperanza y amor.